Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Farud Dula Turca, donde les traemos todo el drama, los romances, las exclusivas y por supuesto, los salseos jugosos directamente desde Estambul. Estoy emocionadísima de estar aquí con ustedes. Hoy prepúrense porque les tengo una bomba, pero una bomba a tu superíndice 3 mica, de esas que hacen temblar el suelo de Turquía. ¿Recuerdan a Demet Özdemir y Can Yaman? La pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3 en asterisco erkenci quay asterisco pug jaros o más menos ador, la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional y que nos hizo creer en el amor verdadero. Bueno, la historia de ellos fuera de la pantalla fue, digamos, un poco complicada. Y hoy, tenemos información superíndice 3 en explosiva porque parece que Demet, por fin, ha decidido romper el silencio. Lo anoudo bien. Demet Özdemir lo revela todo. Y su amigos Can Yaman estu en shock. Esto es imperdible. Pero antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQ, o si aún no se han suscrito, no pierdan ni un segundo ese. Denle clic al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Les prometo que este es el mejor lugar para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Y además de ese, me ayudan un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles contenido de calidad. Ahora preparen las palomitas, porque esto se va a poner bueno. Como saben, la relación superíndice 3N entre Demet y Can fue objeto de escrutinio público desde el principio. La química entre ellos en asterisco erkenci quay asterisco era innegable, palpable, casi que se podía tocar a trabu copyright, ese de la pantalla. Y claro, los fans, ilusionados, empezaron a más menos con que ese romance traspasara la ficción superíndice 3N. Y por un tiempo pareció superíndice 3 que a su serua. Hubo fotos, miradas CU superíndice 3 cómplices, rumores de citas de en fin, todo lo que una pareja en ciernes suele tener. Los paparazzis los seguían a todas partes, capturando cada sonrisa, cada gesto, cada momento que pudiera alimentar la fantasía de una relación superíndice 3N perfecta. Las redes sociales se inundaron de edits hechos por fans, recopilaciones de sus mejores escenas en la serie y mensajes de apoyo y buenos deseos para la pareja. El Kandemschip, como cariu más menos osamente se le llamaba a la pareja, se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno global, impulsando a asterisco erkenci quay asterisco a alcanzar niveles de audiencia copyright ricos. Pero luego de repente todo se desmoronó superíndice 3. Empezaron a circular rumores de peleas, de celos, de egos inflados. Se hablaba de que Can, con su creciente fama internacional, se había vuelto arrogante y distante. Se decua que Demet se sentía opacada por su brillo y que no toleraba su comportamiento. En resumen, el cuento de hadas se había convertido en una pesadilla. Los tabloides turcos, siempre hambrientos de drama, comenzaron a publicar artículos cada vez más sensacionalistas, alimentando la especulación superíndice 3N y la intriga. Se filtraron supuestas conversaciones entre el equipo de producción superíndice 3N de la serie, donde se mencionaban las tensas discusiones entre Demet y Can y el ambiente enrarecido en el set de grabación superíndice 3N. Los fans, desconcertados y decepcionados, comenzaron a dividirse, tomando partido por uno u otro miembro de la pareja. El Kandemschip se hundió lentamente en un mar de rumores y acusaciones. La ruptura fue dolorosa y sobre todo, muy pública. Ambos evitaron hablar directamente del tema, pero sus indirectas en redes sociales y entrevistas dejaban entrever que las cosas no habían terminado bien. Can se mudó superíndice 3 a Italia para seguir con su carrera y Demet continuó superíndice 3 trabajando en Turquía, intentando dejar a ese capítulo de su vida. Can, con su característico estilo desenfadado, publicaba fotos en sus redes sociales disfrutando de la vida en Italia, rodeado de amigos y admiradores. Sin embargo, algunos de sus posts eran interpretados por los fans como dardos envenenados dirigidos a Demet, generando aún controversia. Demet, por su parte, obtuvo superíndice 3 por un perfil bajo, centrándose en su trabajo y evitando hacer declaraciones que pudieran reavivar la polu copyright mica. A pesar de su silencio, sus seguidores notaron una cierta tristeza en sus ojos y una melancolía en sus publicaciones, lo que alimentó superíndice 3 a la especulación superíndice 3N sobre las verdaderas razones de la ruptura.
Y AQ es donde la historia se pone aún interesante. Porque durante aún más menos os, Demet se mantuvo en silencio sobre lo que realmente sucedió superíndice 3. Se limitó superíndice 3 a decir que eran cosas del pasado y que prefería no remover heridas. Pero al parecer, algo ha cambiado. Algo ha hecho que Demet se sienta lista para hablar, para contar su verdad. Quizá desde el tiempo ha curado algunas heridas, o tal vez Demet ha encontrado la fuerza y el coraje para enfrentarse a su pasado y poner fin a aún más menos os de especulación superíndice 3n y silencio. Cualquiera que sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que su decisión superíndice 3n de hablar ha sacudido los cimientos de la Faru, Dula turca y ha generado una enorme expectación superíndice 3n entre sus fans y el público en general. ¿Y copyright es lo que ha revelado? Bueno, Agul rense porque a Q viene lo jugoso. Según una fuente cercana a Demet, la actriz ha decidido contar su versión superíndice 3n de la historia en una superíndice 3 entrevista exclusiva con una importante revista turca. En esa entrevista, Demet hablará abiertamente sobre su relación superíndice 3n con Can, los motivos de la ruptura y lo muy importante, las razones por las que se mantuvo en silencio durante tanto tiempo. La revista, cuyo nombre aún se mantiene en secreto, ha prometido una entrevista sin tapujos, donde Demet podrá expresarse libremente y contar su verdad sin filtros ni restricciones. Se espera que la entrevista se publique en los superíndice 3 y que genere un enorme revuelo en los medios de comunicación superíndice 3n y las redes sociales. Pero eso no es todo. Nuestra fuente Tambiu Copyright N nos ha revelado algunos detalles escalofriantes sobre lo que Demet contaru. Al parecer, la actriz hablará de comportamientos superíndice 3 por parte de Can, de actitudes machistas y de una presión superíndice 3n constante para que ella se adaptara a su estilo de vida. También Copyright N se espera que hable de celos profesionales, de inseguridades y de una falta de respeto que la llevaron al límite. Se rumorea que Demet describirá situaciones humillantes y manipuladoras que vivió superíndice 3 durante su relación superíndice 3n con Can, revelando un lado oscuro del actor que hasta ahora era desconocido para el público. También Copyright N se espera que hable sobre el impacto que tuvo la relación superíndice 3n en su salud mental y emocional, admitiendo que necesita superíndice 3 ayuda profesional para superar el trauma. Su copyright es fuerte, muy fuerte. Pero al parecer Demet siente que es hora de que la gente conozca la verdad, de que sepa que destruirse de la imagen de pareja perfecta a una realidad muy diferente. Quiere que su experiencia sirva para que otras mujeres se sientan empoderadas para hablar y para no tolerar comportamientos inaceptables. Demet, que siempre ha sido una defensora de los derechos de las mujeres, quiere utilizar su voz para crear conciencia sobre la violencia psicológica superíndice 3 jica y el machismo en las relaciones de pareja. Su objetivo es inspirar a otras mujeres a romper el silencio y a buscar ayuda si se encuentran en una situación superíndice 3n similar. Pero, ¿CEU superíndice 3 mo ha reaccionado Can Yaman ante esta noticia? Pues, según nuestras fuentes, el actor estuvo en shock. No se esperaba que Demet rompiera el silencio de su copyright ese de tanto tiempo y mucho menos, que lo hiciera de una forma tan contundente. Se dice que sus representantes estuvieron trabajando a toda máquina para tratar de minimizar el impacto de la entrevista y para proteger su imagen pública. Los abogados de Can ya estuvieron preparando una posible demanda por difamación superíndice 3n contra Demet y la revista que publicaron la entrevista. El equipo de relaciones públicas del actor estuvo en contacto constante con los medios de comunicación superíndice 3n para tratar de controlar la narrativa y evitar que se difundan noticias negativas sobre su cliente. Can siempre se ha mostrado como un hombre seguro de sí mismo, un galud irresistible que conquista a todas las mujeres. Pero, ¿será capaz de hacer frente a las acusaciones de Demet? ¿Será capaz de mantener su imagen intacta de su copyright, ese de que se publique la entrevista? La verdad es que el futuro de su carrera podrá estar en juego. Si las acusaciones de Demet son ciertas, la imagen de Can como símbolo sexual y galud romántico podrá quedar seriamente dañada. Las marcas que lo patrocinan podrán retirar su apoyo y los productores de cine y televisión superíndice 3n podrán dudar en contratarlo para futuros proyectos. El escándalo podrá marcar un antes y un después copyright ese en su carrera. Y hablando de carreras, la de Demet parece estar en un momento con diéresis álgido.
Después copyright S de su exitoso paso por Erkenci Kwai la actriz ha protagonizado varias series y películas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Además S se ha convertido en un icono de estilo y en una de las influencers mood S importantes de Turquía. Su popularidad ha crecido exponencialmente en los últimos aún más menos os, convirtió copyright Dola en una de las actrices mood S cotizadas de Turquía. Su trabajo en proyectos como Doaido Ayune Kaderindir, Tu hogar es tu destino, y Aek Tacticleri, Tu ópticas de amor, ha consolidado su posición superíndice 3N como una de las actrices mood S talentosas y versud. Thais de su generación superíndice 3N. Pero mood S ayu de su con diéresis copyright sito profesional, Demet parece estar en un momento de crecimiento personal. Se la ve mood S segura de su misma, mood S madura y mood S decidida a vivir su vida según sus propios tu copyright minos. Y eso, mis queridos chismosos, es algo que celebramos. Demet ha superado muchos obstáculos en su vida, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso a la fama. Su historia es un ejemplo de perseverancia y determinación superíndice 3N, y su decisión superíndice 3N de hablar sobre su relación superíndice 3N con Khan es un acto de valentua y empoderamiento. Ahora, quiero aclarar algo. Toda esta información superíndice 3N que les he compartido proviene de fuentes cercanas a Demet, pero no hemos tenido acceso a la entrevista completa. Por lo tanto, debemos tomar esta información superíndice 3N con pinzas y esperar a que se publique la entrevista para conocer todos los detalles. Es importante recordar que todas las personas tienen derecho a la presunción superíndice 3N de inocencia y que hasta que no se demuestre lo contrario, Khan Yaman sigue siendo inocente de las acusaciones que se le imputan. Pero lo que es seguro es que la entrevista de Demet Özdemir promete ser explosiva y que tendrá un gran impacto en la Faru Dula turca. Y por supuesto, aquí en su canal favorito, les traeremos todos los detalles, el análisis y las reacciones a medida que se vayan conociendo. Estaremos pendientes de la publicación superíndice 3N de la entrevista y les ofreceremos un análisis exhaustivo de las declaraciones de Demet, así como las reacciones de Khan y su equipo. También copyright en estaremos atentos a los comentarios de los fans y del público en general, para ofrecerles una visión superíndice 3N completa de este escu, dado que ha sacudido los cimientos de la Faru Dula turca. Asu que mantu copyright nanse atentos, porque esto apenas comienza. La historia de Demet y Khan aún tiene muchos capítulos por escribir y nosotros estaremos aquí para contárselos todos. Y bueno, mis adorados chismosos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este salseo jugosísimo tanto como yo disfruto copyright contándoselo. Recuerden que el mundo del espectáculo turco es una caja de sorpresas y que siempre hay algo nuevo y emocionante que descubrir. En resumen, hoy les contamos sobre la bomba que estuvo a punto de estallar en Turquía. Demet Özdemir, al parecer, ha decidido hablar sobre su relación superíndice 3N con Khan Yaman en una entrevista explosiva. Según en nuestras fuentes, Demet hablará de comportamientos tu superíndice 3 psicos, actitudes machistas y una presión superíndice 3N constante por parte de Khan. El actor por su parte estuvo en shock y sus representantes estuvieron tratando de minimizar el impacto de la entrevista. Estaremos atentos a todos los detalles y les traeremos la información superíndice 3N de primera mano. Adicionalmente exploramos el impacto potencial en la carrera de ambos artistas, la controversia generada y el contexto en el que Demet decide romper su silencio. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Demet tiene razón superíndice 3N al hablar? ¿Creen que Khan podrá superar este escándalo? Me interesa mucho conocer sus opiniones. ¿Estuvieron de acuerdo con que Demet hable de su copyright ese de tanto tiempo? ¿Creen que esto afectará la imagen de Khan? Queremos saber lo que piensan. Y por último pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gusta superíndice 3, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y sobre todo, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que juntos somos una gran comunidad de amantes de la Faru Dula turca. Ayúdenos a llegar a Mood S personas para que todos puedan estar al día con los salseos Mood S jugosos de Turquía.
Nos vemos en el Superíndice 3 Vídeo, mis adorados chismosos. Y recuerden, man to copyright, nanse siempre atentos porque el drama nunca descansa. Chao, chao.